Los mexicanos, si pudiéramos resucitar a todos esos pinches expresidentes corruptos, asesinos y traidores a la patria, lo haríamos sin pensarlo 2 veces. Pero para nuestra desgracia ya se los cargó Pero todavía están por ahí algunos expresidentes vivales que merecen ser enjuiciados y encarcelados por todo lo perverso que le han hecho a este glorioso país. Y principalmente que regresen todo lo que se han robado. Yo soy Eduardo Arteaga y vamos a hablar de las razones por las que los expresidentes merecen ser enjuiciados. Y vamos a empezar con el vival de los vivales, el corrupto y narcopolítico Carlos Salinas, uno de los principales emblemas del Partido Revolucionario Institucional, el orquestador principal del fraude electoral más grande en la historia del país. Y estamos hablando de 1988, cuando de manera ilegal asumió la presidencia de la República. En dicha elección hubo varios civiles asesinados y, por supuesto, la famosa caída del sistema. Pero la mafia del poder de Carlos Salinas no quedó ahí. Durante su época se dedicó a privatizar o regalar más de 100 empresas a cargo del Estado. Entre ellas privatizó la banca, que años anteriores con José López Portillo había sido nacionalizado y nos costó cerca de 64,000 millones de pesos. Fue junto con Ernesto Zedillo el causante de la crisis económica en 1994, conocida como el error de diciembre o efecto tequila, que generó desempleo, inestabilidad económica y solamente se beneficiaron los mismos de siempre, los de arriba. Y de ahí nos vamos con Ernesto Zedillo, uno de los favoritos de Estados Unidos, un expresidente sumamente neoliberal que junto con Salinas, como ya lo mencioné, siguió el error de diciembre. Y no solo eso, sino que él fue el causante de que una deuda privada se convirtiera en deuda pública. Sí, lo están escuchando bien, el famoso FOBAPROA. Hasta ahora el FOBAPROA nosotros y nuestros hijos lo seguirán pagando hasta el 2070, porque aún se deben 2 billones de pesos mexicanos. Y finalmente fue uno de los orquestadores de la matanza de Acteal, donde el ejército preparó a fuerzas paramilitares para atentar con la vida de más de 45 personas entre niños y mujeres de la agrupación Las Abejas de los Totziles en Chiapas. Una vez que Ernesto Zedillo terminó su periodo como presidente de México, se retiró como consejero ejecutivo, adivinen de qué, de Unión Pacific, una de las empresas concesionarias de Ferromex que en su periodo él mismo había privatizado. Pero esto no termina aquí. Viene uno de los momentos más importantes en la alternancia de poder de nuestro país. Después del fracaso de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, llegó la esperanza naciente llamada Vicente Fox, un ranchero en el que millones de mexicanos creyeron para darle un viraje total a la vida de despilfarro de México. ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada. El presidente Vicente Fox pactó con las fuerzas del Partido Revolucionario Institucional y siguió la misma política de corrupción para seguir saqueando a México. Y para ello fue uno de los principales operadores para que el fraude electoral de 2006, donde resultó electo Felipe Calderón Hinojosa, se llevara a cabo. Y es que ya lo que pretendía Vicente Fox era enjuiciar y encarcelar al actual presidente de México y en ese entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo fiel de que no participara en las elecciones de 2006, donde tenía una amplia popularidad y seguramente iba a ganar. Y del mismo partido Acción Nacional tenemos a Felipe Calderón Hinojosa, un expresidente que además de corrupto es narcopolítico. Y como ya lo sabemos, llegó de manera ilegítima a la presidencia de la República. Este expresidente alcohólico declaró la guerra contra el narcotráfico, que hasta el día de hoy ha dejado más de 250,000 personas muertas, más de 61,000 personas desaparecidas y un sinfín de fosas clandestinas. Además, en su gobierno construyó obras maravillosas. Por ejemplo, una estela de luz que no sirve absolutamente para nada, que inicialmente estaba presupuestada en cerca de 393 millones de pesos y que finalmente nos costó más de 1,100 millones de pesos. O por ejemplo, la famosa construcción de la refinería en Tula, que a todos los mexicanos nos costó más de 1,500 millones de pesos y que simplemente dejó una barda en un terreno baldío. También generó la asignación de contratos a una de las empresas más corruptas del mundo, Odebrecht, relacionadas a la refinería de Minatitlán, que dejó un costo de más de 630
275 millones de dólares. Y esto no es todo, porque aunque uno de los mayores beneficiados de esto fue Enrique Peña Nieto, fue durante el gobierno de Felipe Calderón que se firmó el contrato leonino con Etileno 21, que como ya sabemos Pemex le tenía que vender gas etano que no tenemos y que teníamos que importar, y que además teníamos que costear una parte del valor del mercado del gas. Y no solamente eso, si no se cumplía en tiempo y forma teníamos que pagar cientos de miles de millones en multas. Hasta ahora el desfalco por ese contrato leonino ha sido de más de 20,000 millones de pesos. Y sí, fue el gobierno de Felipe Calderón quien compró el avión presidencial por más de 218 millones de dólares, como un pacto de impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto para que no le hiciera absolutamente nada. Y finalmente tenemos a nuestro Lord Tlatoani, ese Enrique Peña Nieto que nos hacía reír todos los días con sus estupideces, pero que por debajo del agua fue uno de los presidentes más corruptos que ha tenido este país. En su periodo continuó el contrato injusto con Etileno 21, y como ya sabemos con el caso de Lozoya hubo un despilfarro impresionante y un saqueo constante contra petróleos mexicanos. En ese entonces el Estado Mayor Presidencial tenía un presupuesto extraordinariamente faraónico, cuyo objetivo tenía solapar y proteger las corruptelas del presidente Enrique Peña Nieto. Y no solamente eso, el ejército sirvió también para desviar dinero en obras y servicios inexistentes, para desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y junto con la Procuraduría Federal de la República sirvieron para esconder pruebas irrefutables que inculpaban a funcionarios sobre el caso de los 43 de Ayotzinapa. No solamente eso, en su periodo el ejército también servía para permitir y apoyar en el robo de hidrocarburos. También, como parte de la corrupción que imperaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, existió la compra de agronitrogenados, cuyo valor por mucho costaba 50 millones de dólares. Pero al gobierno de Enrique Peña Nieto le pareció muy bien comprar una empresa chatarra en 275 millones de dólares. Además, no solamente usó el avión presidencial, sino que se gastó adicionalmente 318 millones de pesos en 83 viajes por todo el mundo. Y finalmente tenemos la estafa maestra, donde se vieron involucrados un sinfín de instituciones públicas, universidades y asociaciones civiles que hasta el día de hoy nos han dejado un desfalco de 3,000 millones de pesos. Y eso no es todo, tenemos el caso de la Casa Blanca, donde supuestamente con sus ingresos propios y su sacrificio la compró su esposa Angélica Rivera. Todos los mexicanos estamos deseosos porque enjuicien a estos pinches expresidentes corruptos y saqueadores. La pregunta es, ¿con cuál de todos vamos a empezar? Y señor Andrés Manuel López Obrador, cuente con el respaldo de millones de mexicanos que estamos hartos de la injusticia, hartos de la impunidad, hartos de toda la corrupción que año tras año y sexenio tras sexenio teníamos que ver con nuestros propios ojos. Yo soy Eduardo Arteaga y te invito a que te suscribas a este canal, que le des likes y que me sigas en todas mis redes sociales. Muchas gracias.